Los 10 temas clave del español para los hablantes de inglés. Parte 1. Hola, soy Elena. Bienvenido a tu escuela de español. Uno de los factores que más influyen a la hora de aprender una lengua extranjera es nuestra lengua materna. Muchos de los errores que cometemos en esa nueva lengua son calcos de nuestra propia lengua. Son estructuras que son diferentes en los dos idiomas o que directamente no existe en nuestra lengua materna. Por eso he decidido hacer una recopilación de los 10 temas más difíciles del español para los hablantes de inglés. En este vídeo veremos los 5 primeros y en el siguiente vídeo veremos los otros 5. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita y así te llegará una notificación, un correo electrónico cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ahora mismo también puedes hacerte miembro de mi canal pinchando en el botón unirse y así tendrás ventajas exclusivas y también podrás ayudarme a hacer nuevos vídeos como este. Como te he dicho, en este vídeo vamos a ver esos 5 primeros temas claves del español para los anglófonos, centrados todos ellos en la gramática. Veremos el género de personas y de cosas, los verbos ser y estar, el verbo gustar, las preposiciones por y para y las preposiciones de movimiento. Te dejo en la descripción del vídeo enlaces a otros vídeos míos de este canal por si quieres ampliar cualquiera de estos temas. Y además en mi zona premium encontrarás varias lecciones de cada tema con vídeos, materiales en PDF y ejercicios para practicar. Y en el segundo vídeo veremos los otros 5 temas, que serán el primero, los tiempos verbales. Si eres hablante de inglés, sabrás que este es uno de los temas más difíciles del español. En español tenemos muchos más tiempos verbales que en inglés y además todos tienen 6 formas diferentes. Hablaremos de eso y hablaremos también en concreto de los pasados, cómo aprender a distinguirlos y de cómo se usa el modo subjuntivo. Los 2 últimos temas estarán dedicados a la principal dificultad de los anglófonos a la hora de hablar español, la pronunciación de la R, y a la principal dificultad a la hora de escribir, dónde se colocan las tildes o acentos ortográficos. Pinchando aquí arriba o en la descripción tienes un enlace a mi web para descargar un PDF totalmente gratis con todos estos temas. Tendrás un resumen de cada parte con explicaciones y con enlaces a los vídeos de los que te he hablado. Solo tienes que ir ahí, pinchar y dejar tu nombre y tu email y te lo enviaremos gratis. Empezamos con el primero de estos temas clave del español para los anglófonos, el género de las personas y de las cosas. Al contrario que en inglés, en español todos los nombres tienen género, masculino o femenino, todo, las personas, otros seres vivos y las cosas. Sé que cuando eres hablante de un idioma como el inglés, donde las cosas no tienen género, esto puede resultar muy raro, pero solo es cuestión de acostumbrarse. Ahora mismo te daré algunas reglas para que sepas cuándo algo es masculino y cuándo algo es femenino. Esto es muy importante en español porque lleva muchísimos errores. El problema no es solo el nombre, sino que todo lo que acompaña al nombre, artículos, posesivos, determinantes, adjetivos, todo tiene que ir en el mismo género que el nombre. Es decir, si el nombre es masculino, todo eso que lo acompaña es masculino. Si el nombre es femenino, todo lo que lo acompaña es femenino. Vamos a ver un ejemplo. El niño es muy simpático. La niña es muy simpática. Como veis, niño, niña, determinan el, la, simpático, simpática. Y así con todo. Esto es un error muy habitual de los hablantes de inglés cuando hablan español. Perder la concordancia, que es como se llama. ¿Y cómo puedes saber qué género en concreto tiene un nombre? En primer lugar, por lo que respecta a los seres vivos, a personas y animales, normalmente el género gramatical se corresponde con el sexo biológico. La mayoría de los nombres referidos a personas o animales de sexo masculino acaban en O. Y en el caso del femenino se cambia la O por una A y tendríamos los 2 géneros. El chico, la chica.
o el niño y la niña, como hemos visto antes. Aunque hay muchas excepciones. Tenemos algunos nombres en español referidos a personas con terminaciones diferentes. Por ejemplo, el actor y la actriz. También tenemos algunos nombres completamente diferentes para los dos sexos, como el hombre y la mujer. E incluso hay palabras que son iguales para los dos géneros. Esto sucede con muchas profesiones, sobre todo con tres terminaciones muy habituales. Las profesiones que acaban en ista, el deportista, la deportista, las que acaban en ante, el estudiante, la estudiante, y las que acaban en ente, el gerente, la gerente. Son iguales, pero recuerda que todo lo que rodea a estos nombres tiene que ser del género correspondiente, masculino o femenino. Así tenemos es un estudiante muy bueno o es una estudiante muy buena. ¿Todo claro? En cuanto a las cosas, normalmente son masculinos los nombres que acaban en o, como el libro, el vino o el bolso. Y son femeninos los nombres que acaban en a, la mesa, la naranja, etc. Aunque hay algunas excepciones. Tenemos varios nombres en español que acaban en a y que son masculinos, como el día, el sofá, el mapa y varias palabras que proceden del griego y que acaban en las sílabas ma y ta. Por ejemplo, el problema, el idioma, el planeta, etc. Y también tenemos palabras femeninas que acaban en o. La más clara es la mano, y tenemos también varios acortamientos de palabras femeninas que al acortarlos quedan en o. Por ejemplo, la moto, motocicleta, o la foto, fotografía. ¿Y qué pasa cuando el nombre de una cosa acaba en una vocal que no es ni o ni a o acaba en una consonante? Aquí vienen los problemas porque en unos casos son masculinos y en otros son femeninos. Muchos de ellos no tenemos reglas para saber cuándo es masculino y cuándo es femenino y solo hay que aprenderlos. Pero sí hay una serie de terminaciones que nos indican siempre que una palabra es masculina o femenina. En concreto, son femeninos todos los nombres de cosas, o mejor dicho, casi todos, los que acaban en estas sílabas. Zion, sion, zon, daz, taz, ed, triz, uz, umbre. Os voy a dar algunos ejemplos. La emoción, la pasión, la razón, la vejez, la cumbre, la incertidumbre, la actitud, la ciudad, etc. Esta regla tiene algunas excepciones, muy pocas. Por ejemplo, son masculinos el corazón, el buzón y el pez, pero en el resto de casos se suele cumplir. Y por el contrario, son masculinos los nombres de cosas que acaban en or, age y an, como el amor, el color, el viaje, el pan, etc. La única excepción importante es la flor, que es femenina. Además, tenemos otro grupo de palabras que por su significado siempre son masculinas o femeninas. Por ejemplo, en español siempre son masculinos los números y los colores. El amarillo, el 1. También son siempre masculinos los días de la semana y los meses del año. El lunes. Enero es un mes muy frío. Y también son masculinos la mayoría de los nombres relacionados con la geografía. Todos los puntos cardinales, los 4, el norte, el sur, el este y el oeste, y los nombres de ríos, mares, océanos, lagos, volcanes, montañas, etc. Tenemos el Amazonas, el Mediterráneo, el Atlántico, etc. Por el contrario, son femeninas todas las letras del alfabeto, tanto las vocales, la A, la E, etc., como las consonantes, la B, la C, la ñ, etc. Si quieres ampliar este tema, debajo del vídeo en la descripción tienes enlaces a otros vídeos de este canal para saber más. Y en mi zona premium puedes practicar todo esto con muchos ejercicios.
Vamos ahora al segundo tema clave del español para los anglófonos, los verbos ser y estar, que seguro que te han hecho sufrir mucho. Como ya sabes, en español tenemos dos verbos que en inglés se corresponden con uno solo, el verbo to be. Y esto genera muchos problemas porque además son verbos muy habituales en español. Te voy a explicar de una forma muy sencilla las principales diferencias entre ser y estar, aunque es un tema muy complejo en el que te animo a seguir estudiando y profundizando. Como norma general, el verbo ser se utiliza en español para describir las cualidades esenciales de una cosa o de una persona, es decir, lo que las define, mientras que el verbo estar se utiliza para describir sus estados temporales o sus circunstancias, cosas que normalmente son temporales y cambian. Por eso, en español se utiliza el verbo ser para definir a una persona. Por ejemplo, es mi madre, y también para describir sus cualidades esenciales, como la nacionalidad, es española, la profesión, es profesora, u otras cualidades esenciales que la definen. Es morena, es mayor. Y por lo que respecta a las cosas, se utiliza para hablar de la materia de la que están hechas, la mesa es de madera, o para indicar a quién pertenecen. El libro es de Ana. Por el contrario, el verbo estar se utiliza para describir estados temporales. En el caso de las personas, estados de ánimo o estados físicos, como estoy contenta. Y en el caso de las cosas, también cosas temporales. La camisa está sucia y tiene un uso muy importante que es para ubicar en el espacio. Madrid está en España. Por eso, tanto ser como estar se pueden utilizar con muchos adjetivos en español, pero siempre con un cambio de significado. Con ser cosas que definen y con estar cosas temporales, cosas que cambian. Vamos a ver un ejemplo. En español no es lo mismo decir Pablo es delgado que Pablo está delgado. En el primer caso, Pablo es delgado, consideramos que es una característica habitual de esto, que es su forma física de ser. Mientras que está delgado significa que ahora mismo de forma temporal pesa menos kilos de lo que suele pesar normalmente. O en el caso del carácter estado de ánimo, tampoco es lo mismo decir Pablo es simpático que Pablo está simpático. Pablo es simpático, nos referimos a su carácter, a su forma de ser habitualmente. Mientras que Pablo está simpático es un estado de ánimo, es algo que es hoy o en este momento, es algo que va a cambiar, es algo que no es así todos los días. Por el contrario, otros adjetivos solo pueden ir con ser porque siempre son características esenciales, como inteligente, sincero, necesario o lógico, y otros solo pueden ir con estar porque se refieren siempre a estados temporales, a cosas que cambian, como por ejemplo la postura corporal, estar de pie, estar sentado, los estados de ánimo, contento, enfadado, cansado, triste, enfermo, etc. O algunas construcciones con de más nombre que siempre son temporales, como estar de buen o de mal humor, estar de vacaciones, estar de viaje, etc. Además de esta gran diferencia entre ser y estar, los dos verbos tienen otros muchos usos en español. Por ejemplo, ser se utiliza para indicar la hora y la fecha. Son las 5 de la tarde. Hoy es 1 de octubre. Mientras que ser seguido de un participio, en español forma la voz pasiva. El ladrón fue detenido por la policía. Mientras que estar seguido de gerundio se utiliza para acciones en desarrollo en el momento que hablamos. Antonio está comiendo. Como ves, los verbos ser y estar son muy complejos en español, pero espero que la principal diferencia entre los dos te haya quedado clara. Si quieres saber más del tema, hay más vídeos en este canal dedicados a ello. Puedes ver el enlace a los vídeos en la descripción. Y en mi zona premium puedes practicarlo con muchos ejercicios, con PDFs, etc. Y vamos ahora al tercer tema más difícil del español para los hablantes de inglés, el verbo gustar. Gustar es un verbo muy habitual en todos los idiomas, pero en español tiene una estructura especial.
Las frases en español suelen seguir esta estructura: sujeto, verbo, complementos. Por ejemplo, los niños compran helados. Los niños es el sujeto, compran es el verbo, helados en este caso es el objeto o complemento directo. Si tú piensas en inglés en la frase I like ice cream, en español no es yo gusto el helado, sino que es me gusta el helado. Fíjate que el primer elemento de la frase no es el sujeto, sino que es un pronombre de objeto indirecto, me en este caso. Después va el verbo y después va lo que gusta. Vamos a ver estas tres partes detenidamente para que entiendas cómo se utiliza el verbo gustar en español. Lo primero que te he dicho es el pronombre de objeto indirecto. Este pronombre se refiere a la persona que gusta. En este caso es me porque es yo, mí. En español tenemos 6 pronombres de objeto indirecto para cada persona. Me, te, le, nos, os y les. Esto sería lo primero. Y después va el verbo, que también es especial, porque normalmente tenemos 6 personas en español: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, pero con gustar se utilizan solo 2 habitualmente. La tercera del singular y la tercera del plural, la correspondiente a él y a ellos, porque gustar va con lo que va detrás, no va con la persona que gusta. Se usa gusta en singular cuando lo que va detrás, lo que gusta, es un nombre en singular. ¿Te gusta el español? También cuando lo que va es un verbo en infinitivo. Nos gusta correr. O cuando hay varios verbos en infinitivo. Le gusta bailar y cantar. Por el contrario, usamos gustan, es decir, el plural, cuando lo que va detrás es un nombre en plural. Me gustan las naranjas. O varios nombres. Le gustan el vino y la cerveza. Recordad siempre gusta, gustan, dependiendo de lo que va detrás, no de lo que va delante, de la persona que gusta. Junto a gustar hay otros pocos verbos en español que tienen esta estructura tan especial. Son pocos pero muy importantes. Tenemos también encantar, molestar o doler, otro verbo muy habitual. Recuerda que la estructura es pronombre de objeto indirecto, siempre referido a la persona sobre la que se realiza la acción, el verbo en tercera persona, del singular o del plural, y detrás la cosa sobre la que recae la acción. Por ejemplo, me encanta aprender idiomas o me duelen las piernas. Espero que la estructura de gustar te haya quedado más clara y recuerda que puedes practicarla en mi zona premium. Y vamos ahora al cuarto tema más difícil del español para los hablantes de inglés: las preposiciones por y para. Muchos hablantes nativos de inglés traducen siempre for en inglés por en español, pero en realidad for normalmente en español se traduce a veces por y a veces por para, e incluso estas preposiciones en español, por y para, se corresponden en inglés, depende del contexto, con otras preposiciones como by, through, to, etc. Te voy a explicar con detalle las diferencias entre por y para y a qué preposiciones se corresponden en inglés en cada contexto. El uso más importante de por es indicar la causa o el motivo de algo. Por ejemplo, aprendo español por placer. Y el uso más importante de para es indicar la finalidad, el objetivo que queremos conseguir con algo. Por ejemplo, aprendo español para tener un trabajo mejor. Como ves, lo que indico con por es el motivo, lo que está antes de la acción, lo que provoca la acción de aprender español en este caso. Mientras lo que indico con para está después. Es lo que busco con esta acción, en este caso tener un trabajo mejor. Por antes, para después de la acción. Piensa en cómo traducirías estas dos frases al inglés. En el primer caso sí sería for, I learn Spanish for pleasure, mientras que en el segundo sería to, I learn Spanish to have a better job. Como veis, no siempre por y para son for en inglés. Sí que es verdad que para se corresponde con for en inglés en otro uso muy habitual, indicar el destinatario de una acción, como por ejemplo,
tengo un regalo para ti, que en inglés sería I have a present for you. ¿Vale? Estos son los usos más habituales o más importantes de por y para en español, pero tienen más. Los dos se usan, por ejemplo, para hablar de espacio y tiempo con diferencias. Normalmente por son cosas no concretas y para son cosas mucho más concretas. Por ejemplo, en el caso del espacio, por se utiliza en español para indicar el lugar que se atraviesa para ir a otro lugar. Voy al trabajo por el parque, es decir, atravieso el parque en mi camino de mi casa al trabajo. Y también se utiliza para indicar movimiento dentro de un espacio. Me gusta caminar por el parque, es decir, dentro del parque. Por el contrario, con para, en español, lo que hacemos para hablar de espacio es indicar el destino final al que me dirijo, que se puede alcanzar o no. Por ejemplo, voy para casa, quiere decir que me dirijo, que voy en esa dirección. En cuanto al tiempo, podemos usar en español por para dos cosas. En primer lugar, para indicar un tiempo aproximado. Iré a veros por Navidad, aproximadamente en esas fechas, no es un día concreto. Y también para indicar la frecuencia o periodicidad con la que se hace algo. Voy al gimnasio 2 días por semana. Mientras que con para indicamos el tiempo límite, el plazo límite para hacer algo. Tienes que hacer el informe para el viernes. El viernes es el último día de tu plazo para hacer el informe. Piensa en cómo traducirías todas estas frases al inglés. Seguramente no usarías for, sino otras preposiciones, ¿verdad? También respecto al tiempo, hay otro error habitual de los anglófonos cuando hablan español. Utilizar por para expresar duración, traduciéndolo literalmente de for en inglés. Vamos a ver un ejemplo. Tú dirías en inglés, I lived in Spain for a year. Pero en español esto no se traduce como viví en España por un año. Esto es incorrecto en español porque en nuestra lengua la duración se expresa con durante o sin preposición. Es decir, la traducción correcta sería viví en España durante un año o viví en España un año, nunca por. Finalmente, estas dos preposiciones, por y para, tienen otros usos en español. Como ves, son muy complejas. Por ejemplo, por se utiliza para introducir el complemento agente de las oraciones pasivas. El ladrón fue detenido por la policía. También se utiliza para hablar del medio o instrumento con el que hago algo. Por ejemplo, los medios de comunicación interpersonales, teléfono, ordenador, etc. Me llamó por teléfono. Y también para proponer intercambio o sustitución de una persona o de una cosa por otra. ¿Puedes ir a la reunión por mí? Y en el caso de para, otro uso muy habitual, seguido de un nombre o de un pronombre, es para dar una opinión personal. Para mí hoy hace mucho frío. Es un tema muy complejo, por y para, pero quiero que sobre todo entiendas que for en inglés no es por en español. A veces es por, a veces es para y a veces es otra preposición. Puedes ver esta explicación sobre por y para con más detalle y más ejemplos en este vídeo. También te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que en mi zona premium tienes varios ejercicios para practicar este tema. Para finalizar seguimos con preposiciones, en este caso con las preposiciones de movimiento. Este va a ser nuestro quinto tema más difícil del español para los hablantes de inglés. Como ya hemos visto con por y para, las preposiciones son un tema especialmente difícil cuando aprendes una nueva lengua. No hay una traducción exacta de esta preposición en mi lengua por esta en otra lengua, sino que todas se pueden traducir por diferentes preposiciones dependiendo del uso en concreto. No puedes decir en español es in en inglés. A veces es in, a veces es on, a veces es a, etc. Tienes que pensar en el uso concreto de la preposición. Te voy a explicar las de las preposiciones de movimiento, que son muy sencillas de entender, pero que cometes muchos errores, muchos hablantes de inglés cuando las utilizan. En primer lugar, con los vehículos y los medios de transporte. En inglés,
Cuando hablas de un vehículo, de ir en un vehículo en concreto, puedes usar in, on, y cuando hablas de un medio de transporte utilizas by. Pero en español los dos usos son en, tanto vehículos como medios de transporte. Por ejemplo, voy en mi coche o voy a Madrid en avión. Recuerda, nunca decimos en español voy a Madrid por avión. Es incorrecto. Los medios de transporte en español, este by en inglés no es por en español, sino que es en, con los medios de transporte. Todos, excepto a pie o a caballo. Las únicas excepciones que es con a. Todos los demás, los medios de transporte se hacen con en español. También es muy difícil traducir al español la preposición to para indicar movimiento, porque se corresponde con varias preposiciones con pequeñas diferencias de significado. Por ejemplo, la frase I'm going to the supermarket, en español, ese to lo podríamos traducir por a, para, hacia y hasta. Os voy a explicar las diferencias entre estas 4 preposiciones muy cercanas en español, pero con matices. Por ejemplo, si yo digo voy al supermercado, con esa a en español indico el destino de un movimiento, a dónde me dirijo. Pero si digo voy para el supermercado, lo que estoy incidiendo es el punto final del movimiento al que se puede llegar o no. Indico que voy en esa dirección, pero no sé si voy a llegar. Si digo voy hacia el supermercado, simplemente indico la dirección de mi movimiento. Digo que me dirijo caminando o en coche hacia a esa dirección. Y si digo voy hasta el supermercado, hasta en español nos indica el punto final de un movimiento. ¿Lo veis? Muy parecidos. Muchas veces son intercambiables, pero otras veces no. Pensad en que si yo digo en español voy hacia el norte o voy al norte, que es la dirección que llevo, en español solo podría usar las que he usado. A y hacia, porque con para y con hasta hay un punto final que en el caso de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, no lo hay. Entonces, muchas veces to lo puedo traducir por a, pero que sepáis que tengo otras preposiciones que me añaden otros pequeños significados si quiero traducirlo de otra manera. Bueno, también tenéis vídeos sobre este tema para ampliarlo en este canal, en Tu Escuela de Español. Tenéis los enlaces en la descripción y en mi zona premium hay varias lecciones sobre el tema con materiales en PDF descargables, ejercicios, etc. Y con esto hemos terminado el repaso de los 5 primeros temas claves del español para los hablantes de inglés. Espero que te haya resultado útil. He intentado hacer una explicación lo más breve y resumida posible para darte una visión general de cada tema. Si te quedan dudas, ve a los vídeos que te he ido recomendando, tienes todos los enlaces en la descripción y ya sabes que en mi zona premium tienes mucho más material complementario de los vídeos, con PDFs, ejercicios, etc. Y recuerda que en el próximo vídeo veremos las siguientes 5 claves. Hablaremos de los tiempos verbales, de los pasados, del subjuntivo, la pronunciación de la R y de las tildes. Si quieres, puedes tener todo esto que te he contado en un documento en PDF gratuito que te puedes descargar en mi página web. Solo tienes que pinchar aquí arriba o debajo del vídeo también tienes el enlace, vas a mi web, escribes tu nombre y tu email y recibirás de forma gratuita un resumen de todas estas claves del español para anglófonos. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita y así estarás al día de los nuevos vídeos que publique. También recuerda, puedes hacerte miembro del canal y recibir ventajas exclusivas como el PDF de este vídeo. Nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!